El Verbo que se hizo carne. Capítulo primero. El Verbo eterno. Érase en los albores del tiempo, antes de que el primer instante se dibujara sobre el lienzo de la eternidad. En la soledad infinita del principio, el Verbo habitaba con Dios, y el Verbo era Dios. No había otro igual a él, no existía sombra que lo opacara ni criatura que le hiciera compañía. Él era la palabra primordial, la luz del Altísimo, cuyo primer aliento creó los cielos y la tierra. Con su voz poderosa susurró: «Hágase la luz». La luz brotó como un manantial incandescente. Con un aliento divino pobló los mares y erigió montañas indómitas. Las estrellas nacieron de su hálito, y su canto silente tejió el tapiz del universo. La majestad de su existencia era tan grande que incluso los ángeles guardaban silencio admirados. Los serafines entonaban himnos de santidad, y los querubines se postraban ante él. Para el Verbo no había tiempo, pues era eterno, y en su abrazo con el Padre se ocultaba el fuego de un amor tan inmenso que el Verbo decidió hacerse presente en la historia humana. Capítulo segundo. Profecía en la oscuridad. La humanidad se vio abatida por la oscura marea del pecado, y la creación misma gimió bajo el peso de la rebelión. En medio de la noche profunda surgía, sin embargo, una esperanza antigua. Las generaciones pasadas habían prometido un día luminoso, y los hombres rectos mantenían vivo el anhelo de salvación en sus corazones. Los profetas de Israel entonaban antiguas promesas: una virgen concebiría al Emanuel, Dios con nosotros. Del linaje de David nacería un rey eterno. Miqueas señaló Belén de Judea como el lugar de nacimiento, y las palabras de Isaías dibujaban un árbol floreciendo en la sangre del linaje real. La promesa no se desvanecía, y la expectación crecía en un pueblo sediento de redención. La llegada no se daría en silencio. En el desierto, Juan el Bautista preparaba el camino con su grito valiente. Su voz resonaba en las arenas del Jordán, llamando a todos a la conversión, pues aquel que había de venir se acercaba. Los corazones del pueblo aguardaban entre oraciones y vigilias la señal del Redentor, pues el Verbo estaba listo para descender a las entrañas de la historia humana. Capítulo tercero. El anuncio celestial. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, en la llanura de Galilea, vivía María, una joven humilde y llena de fe. Una tarde luminosa, la rutina cotidiana fue interrumpida por una presencia divina. El arcángel Gabriel descendió envuelto en luz celestial y se presentó ante ella. «Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo», proclamó el mensajero. María sintió un profundo temor y asombro. Sin embargo, el ángel continuó anunciando un misterio inefable: ella concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo, y él sería llamado Hijo del Altísimo. Conmovida, María preguntó cómo podría ser aquello, y Gabriel explicó que el poder del Padre la cubriría con su sombra, por lo que el ser que nacería en su vientre sería santo. María, con humildad y amor, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Inmediatamente, el anuncio inundó su corazón de júbilo. María partió con premura hacia las montañas de Judea para visitar a Isabel, su parienta llena del Espíritu Santo. Al entrar en la casa de Isabel, el niño que ésta esperaba saltó de gozo al sentir la presencia del recién concebido Salvador. Isabel, llena del Espíritu, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Ambas madres compartieron un cántico de alabanza al Altísimo. En aquella humilde estancia, el cielo y la tierra se tocaban, y la palabra encontraba hogar en medio de ellas. Capítulo cuarto. Nacimiento en Belén. José y María llegaron a Belén al alba, tras un largo viaje por las áridas tierras de Judea. No hallaron lugar digno en la posada del pueblo, así que buscaron refugio en un establo humilde. La Virgen, sobrecogida por el dolor del parto, alumbró al niño en medio de la sencillez del lugar. La madre, temblando de amor,
lo envolvió en pañales y lo recostó entre la paja. Era la promesa hecha carne. El Verbo eterno nacía como un recién nacido, inmerso en la fragilidad humana. Entonces el cielo se iluminó con una legión de ángeles que, en coro celestial, proclamaban «Gloria a Dios en las alturas». Un mensajero voló entre las nubes y anunció a los pastores la gran noticia, que en la ciudad de David había nacido el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios. Aquella noche bendita, los humildes pastores se postraron ante el niño divino en el pesebre, mezclando su llanto con cánticos de adoración. Al mismo tiempo, una estrella resplandeciente guiaba a sabios de lejanas tierras. Venían con ojos de sabiduría y corazones ansiosos, trayendo regalos de oro, incienso y mirra, ofrendas dignas de un rey, Dios y profeta. Se postraron ante el niño como ante el Rey de los siglos. En aquel humilde pesebre, la línea entre lo divino y lo humano se disolvió para siempre. La majestad infinita se encontraba envuelta en la carne frágil de un niño. El amor insondable de Dios cubría a su Hijo con la debilidad humana, tejiendo el gran misterio de la encarnación y sellando con su presencia un pacto de amor eterno con toda la humanidad. Capítulo 5. Juventud del Maestro. En Nazaret, Jesús creció como un muchacho más de la aldea. Aprendió el oficio del carpintero junto a José, su padre adoptivo, mientras María lo instruía en las Escrituras sagradas. Día tras día su corazón se fortalecía con gracia, crecía en sabiduría ante Dios y los hombres. Su bondad y verdad irradiaban aún de niño, y los aldeanos veían en sus ojos el brillo del amor divino. Con 12 años, según la costumbre de Israel, acompañó a sus padres a Jerusalén en la Pascua. Allí, en el templo, maestros y sabios quedaron asombrados al escuchar sus preguntas y respuestas, pues la sabiduría de Dios hablaba con autoridad en sus labios. José y María lo buscaron angustiados hasta hallarlo entre los doctores, maravillados de su sabiduría. Luego volvieron juntos a Nazaret, y el joven maestro vivió en obediencia durante los años de silencio, preparándose en humildad para la tarea que el Padre le había encomendado. Capítulo 6. Bautismo en el Jordán. Cuando Jesús alcanzó la edad apropiada, se retiró al desierto de Judea. Allí, Juan el Bautista predicaba con voz ardiente, anunciando la venida del Mesías. Jesús se acercó al río Jordán para ser bautizado por él, a pesar de que Juan sintió reverencia ante aquel justo desconocido. Jesús le pidió al Bautista que cumpliera toda justicia. Así, Juan, con humildad, lo sumergió en las aguas. Al emerger, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma radiante. Una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado». En ese momento sagrado, el Verbo asumió plenamente su misión. La alianza de amor entre el Padre y el Hijo se renovó con la luz y la gloria del Espíritu, y comenzaba oficialmente el ministerio público del Redentor. Capítulo 7. Ministerio del Maestro. Iniciado su ministerio, Jesús recorrió Galilea y las aldeas vecinas, proclamando la cercanía del reino de Dios. Sus palabras, pronunciadas con autoridad divina, abrieron la mente de quienes le escuchaban. Con infinita misericordia, sanó enfermos de todo padecimiento, ciegos recuperaron la vista y paralíticos dieron nuevos pasos. Tocó a leprosos con manos compasivas, perdonó a pecadores con ternura inmensa y levantó a los caídos con un amor que trascendía lo humano. En bodas convirtió el agua en vino, proveyendo abundancia y alegría donde faltaba esperanza. Multiplicó panes y peces para saciar el hambre de miles. E incluso caminó sobre el mar tempestuoso para alcanzar a sus discípulos, trayendo paz donde la tormenta parecía reinar. Sus parábolas, el buen pastor, la vid fructífera, la luz que vence las tinieblas, revelaban la belleza del amor divino hecho vida. A cada paso dejaba claras huellas de su divinidad encarnada, la compasión palpable, el perdón como don de gracia y la promesa de vida eterna. Las multitudes le seguían asombradas,
pues habían visto la misericordia, la verdad y la plenitud de Dios manifestadas en aquel hombre de Galilea. Capítulo 8. Pasión del Verbo. El final de su ministerio llegó con la luna llena. El Mesías celebró la Pascua con sus discípulos en Jerusalén. En la íntima cena, Jesús tomó pan y vino, instituyendo un banquete de amor y anunciando que su cuerpo sería entregado por la vida del mundo. Aquella noche se tornó amarga, fue traicionado por un beso de Judas, y soldados lo apresaron en el huerto de Getsemaní. Con serena valentía, el Maestro aceptó el cáliz del sufrimiento que el Padre le ofrecía. Lo llevaron ante el Sanedrín, donde fue acusado de blasfemia, y luego ante Pilato, quien lo declaró inocente pero lo entregó a la multitud. Lo azotaron con látigos terribles y coronaron su frente con una corona de espinas. Lo condujeron al Gólgota y, clavado en la cruz entre dos malhechores, Jesús exclamó que cumplía la voluntad del Padre. Perdonó a sus verdugos, y a mediodía una oscuridad cósmica cubrió la tierra. El velo del templo se rasgó en dos, y con un último suspiro el Hijo entregó su espíritu. Con su muerte consumó el sacrificio del amor divino, la luz verdadera iluminó las tinieblas, abriendo de par en par las puertas de la vida eterna. Capítulo 9. Resurrección del Señor. Al alba del primer día de la semana, las mujeres fieles acudieron al sepulcro llevando ungüentos de amor. Pero la pesada piedra había sido removida, y el sepulcro estaba vacío. Ante el miedo y la duda, un ángel resplandeciente anunció con voz triunfal: «No está aquí, ha resucitado». María Magdalena fue la primera en encontrar al Señor vivo. Lo reconoció al escuchar su voz mientras la llamaba por su nombre junto al jardín, y cayó a sus pies adorándolo. El Maestro resucitado la habló con ternura, sanando su dolor y renovando su esperanza con su presencia gloriosa. Más tarde, Jesús se apareció a otros discípulos. Caminó junto a dos de ellos en el camino a Emaús, explicándoles las Escrituras, y al partir el pan les reveló su identidad. A la orilla del mar puso pescado al fuego para saciar el hambre de los apóstoles. En la casa, con las puertas cerradas por temor, el Salvador gritó: «Paz a ustedes», y mostró las señales de su cruz. Entregó a sus amigos el Espíritu Santo y los envió como testigos de su victoria. Así, el Verbo viviente venció a la muerte y alumbró de nuevo la tierra. La tumba ya no tenía poder, y la vida resurgía gloriosa en los corazones de los que creyeron. Capítulo 10. Promesa del regreso. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Allí les prometió que, tras recibir el Espíritu Santo, serían sus testigos en todo el mundo, y que un día volvería en la gloria del Padre. Al elevarse envuelto en un manto de luz, un coro de ángeles afirmó: «Este mismo Jesús vendrá del mismo modo que lo han visto ascender». Los discípulos, llenos de alegría y esperanza, regresaron con renovado vigor, sabiendo que el Rey de Reyes vivía. Desde entonces, la promesa del Verbo resuena en los corazones de todos sus seguidores. Él regresará glorioso sobre las nubes para juzgar al mundo y renovar toda la creación. El misterio de la encarnación, iniciado con humildad en un pesebre, culminará en la victoria final. Entonces se manifestará plenamente el amor divino hecho carne, y el Verbo encarnado reinará para siempre en un reino de paz y luz eterna.